Son las 5 de la tarde y 26 minutos. Vamos a abrir el territorio negro y está con nosotros Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Que nos ha preparado un territorio que nos habla de prostitución, pero con final feliz, que no es la gran mayoría, es casi una excepción. Pero bueno, vamos a hablar del rescate de fe de esta prostituta que pasó a ser traductora de la policía. Estamos hablando de muchas mujeres que viven explotadas, esclavizadas sexualmente como prostitutas en España. ¿Cuántas se calculan, Luis, que hay? Unas 40.000 ahora mismo en España. Ajá. Y de ellas la gran mayoría son mujeres extranjeras. Sí, el 90% más o menos son extranjeras, y hay una unidad en la policía que es la UCRIF que lucha por rescatarlas y detener a los captores, a los mafiosos que se enriquecen explotándolas, ¿no? Son mujeres por las que muchos españoles pagan 10 o 50 euros, ya sea en las calles o en los clubes de España, en pisos 10 también. 10 euros. Sí, en la calle 10. Tienen historias terribles, durísimas, y a veces, gracias a esos policías, consiguen salir de ese agujero de sexo forzoso, de amenazas y de palizas, ¿no? Uh-huh. Bueno, está Luis Rendueles, Manu Marlasca. ¿Qué lo tenemos? ¿Corriendo? Corriendo, esquiando, sí, no, parado no estará. Está en el Pirineo, Este seguro. hombre, bueno. De todas maneras, con Luis vamos a dibujar una de estas historias que la ha trabajado mucho. Es una mujer rescatada por la policía de esa obligación de prostituirse en calles y locales de ciudades españolas. Desde luego nada que ver con esos reportajes en los que nos presentan a las prostitutas de lujo que asegura que ejercen porque quieren la prostitución, nada que ver. No, porque te decía, en la inmensa mayoría de los casos, el 90%, esas mujeres están explotadas, esclavizadas, no pueden salir del club o del piso, no pueden ir al cine, no pueden salir a pasear siquiera. Les quitan el pasaporte, tienen deudas gigantescas, desproporcionadas, inventadas con sus mafiosos, sus bichos, como les llaman los policías de la UCRIF. Y algunos de estos policías no olvidan, por cierto, sus esfuerzos para convencer a jueces de Madrid de que las mujeres que estaban, por ejemplo, en ropa interior a 4 grados bajo cero en una esquina de la Casa de Campo de Madrid no lo hacían voluntariamente, sino que tenían coacciones y muchas más cosas detrás. Claro, no solo los jueces, es que los clientes, la sociedad en general, se cierran los ojos ante esta situación. No quiere saber nada de estas mujeres. Sí, hoy que es casi Nochebuena hay una historia con final feliz que lo revela, ¿no? Es la historia de un ejecutivo agresivo madrileño que iba a un bar del Paseo de la Castellana, donde estaban obligadas algunas mujeres que habían llegado de Kosovo y de Albania. Le gustó mucho una chica que trabajaba allí y no entendía por qué no quería ir con él al cine o a la Sierra de Madrid de excursión. Pensaba que era una profesional fría y que le sacaba el dinero, ¿no? La mujer simplemente no era dueña de su vida ni de su tiempo, claro. La policía acabó rescatándola de ese club y hoy están casados los dos y tienen 2 hijos, ¿no? Uh-huh. Pero esta historia es una excepción y lo cierto es que la mayoría de esas mujeres viven también con la amenaza de que les hagan algo a sus hijos o a sus familias. Decías antes que se calculaba unas 40.000 mujeres esclavizadas así en España. Solo este año, la policía ha identificado a 12.300 ejerciendo la prostitución en lo que llaman zonas de riesgo. ¿Qué son esas zonas de riesgo? Porque para alguien forzado a prostituirse, imagino que todos son zonas de riesgo. Sí, son zonas. La policía llama zonas de riesgo a los lugares donde anteriormente ya detectaron y a veces consiguieron rescatar a otra mujer que estaba siendo explotada, que era víctima de una de esas redes de trata, ¿no? Uh-huh. ¿Y de dónde viene la mayoría? Te iba a decir, la inmensa mayoría de las mujeres son extranjeras. Vienen sobre todo de Rumanía, de Nigeria, Paraguay, Brasil, Bulgaria, también Albania, Kosovo y China. Y nos quieres contar la historia de algunas de estas mujeres y de cómo la policía ha logrado rescatar a muchas de ellas. Sí, no es fácil. El año pasado los agentes de la UCRIF rescataron, se dice pronto, a 976 mujeres víctimas en España de esas tramas. Todas, las casi 1.000 que rescataron, tienen en común que sufren amenazas, agresiones, chantajes, casi siempre han sufrido alguna violación. Pero hay diferencias según el país del que proceden. Y el caso quizá más terrible de todos estos lo protagonizan las mujeres nigerianas que acaban ejerciendo la prostitución en España. ¿Cómo llegan estas mujeres a España? Casi todas estas nigerianas, como le ocurrió a una que se llama Faith, que es fe en castellano, viven con sus familias en Benin City, que es una ciudad del tercer mundo, tiene más de 1 millón de habitantes, está al sur de Nigeria, que es el país más poblado de África. Y allí en Benín, los captadores de las redes les ofrecen, cuando son muy jóvenes, un puesto de trabajo en España como secretarias, peluqueras, en locutorios o cuidando niños o ancianos, ¿no? Siempre es en España o si no en Italia. Las mujeres aceptan porque dejan de ser una carga para sus familias y pasan a ser además una fuente de ingresos, ¿no? Van a ir además al primer mundo. Y en ese momento, en ese primer contacto, firman su primer compromiso siguiendo lo que se llama, digamos, el vudú bueno. ¿Vudú bueno? ¿Qué es eso del vudú bueno? ¿Hay vudú bueno y vudú malo? Yo pensaba que el vudú solo era vudú y ya está. Faith y casi todas las demás, los cientos de nigerianas que han llegado hasta España así en los últimos años, entregan pelos, entregan uñas, entregan hasta sangre de la menstruación. Y desde ese momento todas piensan que su alma está ya en poder de los otros, de los mafiosos, de los captadores. Salen poco después de su ciudad, de Benin City, de su país, cruzan África en dirección hacia Argelia
Y no van nunca solas. Se forma una caravana de hombres y mujeres que atraviesa el continente africano en un viaje que dura, si sale bien, 8 meses y si sale mal, 2 años. Y también van niños, porque hemos visto imágenes de esas mujeres llegando con bebés en pateras a costas andaluzas. No. Cuando salen de Nigeria no hay niños. Lo que ocurre es que una mujer... Bueno, claro, un viaje de 2 años Exacto. puede dar a pie a muchas cosas. Sí, casi todas malas. Lo que ocurre Claro. es que una mujer con un bebé es casi un salvoconducto, es un pasaporte para entrar a España, al primer mundo, y para pasar a ser atendida, por ejemplo, en Cruz Roja, ¿no? Las mafias lo saben y lo que hacen los hombres que van en esas caravanas es forzar a esas mujeres a tener relaciones para dejarlas en estado durante esa travesía, que suele tener una primera parada larga en Argelia. ¿Y qué sucede en Argelia? En Argelia se toman un descanso, a veces es también una ocasión para dejar embarazadas a algunas mujeres más, y además se toman precaución porque los argelinos son muy duros, son muy racistas con inmigrantes negros, con sus saharianos. Allí la mujer firma otro nuevo compromiso vudú que renueva, digamos, su condición de esclavitud, su entrega total de su alma a la red, y algunas que ya tienen bebés o están embarazadas salen luego hacia Marruecos y Melilla. Los hombres suelen seguir hacia Ceuta, más lejos. En los montes cercanos a Melilla, todavía en territorio de Marruecos, hay otro campamento más donde las mujeres esperan la orden para dar el salto a España. La mayor parte de las veces, las embarazadas y las que tienen bebés vienen en pateras que llegan a playas españolas como la de Motril, en Granada. ¿Y en España están a salvo? ¿Van a la Cruz Roja? Sobre todo si van con bebés, o las pueden separar de sus bebés. ¿Qué pasa ahí? No las pueden separar de los bebés, pero no están a salvo, porque las redes de trata de mujeres saben ya que ha llegado carne fresca a España, tienen aquí su gente, y los moscones, que llama la policía, merodean y acuden a los centros de Cruz Roja donde están esas mujeres con o sin sus bebés, ¿no? Son centros abiertos los de Cruz Roja, las mujeres pueden irse cuando quieran, ¿no? Y, recuerda el contrato vudú, no tienen opción. Ellas deben entregarse a la red ya en España para empezar a generar dinero. Les dicen que les deben 50.000 euros y que tienen que empezar a prostituirse. Y a las que tienen niños, bebés, directamente se los quitan, porque evidentemente unos críos estorban para explotar sexualmente a una mujer. ¿Les quitan a los hijos y qué hacen con ellos? Bueno, los niños son muy cotizados, los bebés son muy cotizados en estas redes de tráfico, ¿no? Pueden volver a llevárselos a Marruecos y hacer que pasen de nuevo a España con otra supuesta madre, ¿no? como salvoconducto para otra supuesta madre. No hay manera de saberlo, a no ser haciendo pruebas de ADN que son muy caras. Y a esas edades los bebés y los niños no tienen todavía las huellas dactilares totalmente formadas, las crestas papilares van cambiando con el tiempo, así que ese dato no es fiable en una comisaría. Y en otros casos, directamente, las redes de explotación lo que hacen es quitarse a los críos a las mujeres y mantenerlos secuestrados lejos de ella, que es otra forma muy eficaz de engancharlas, ¿no? Los agentes de policía de la UCRIF han rescatado este año, en agosto, a 2 de esos críos, nacidos en el desierto, en esas caravanas de las que te contaba antes, que ya tienen 3 años y estaban encerrados en una casa de Valmojado, un pueblecito de la provincia de Toledo. ¿Y dónde estaban sus madres? Las 2 madres salieron de Benin City en una de esas caravanas de esclavas, fueron forzadas sexualmente, dieron a luz, llegaron a España en patera, salieron de un centro de Cruz Roja en Almería con los que llamamos moscones, tenían que empezar a pagar la deuda de 50.000 euros, las obligaron a prostituirse en Almería, luego en Galicia, y ahora estaban en Francia, siempre separadas para evitar que juntas se armaran de valor y denunciaran, ¿no? Claro. Hacía mucho tiempo que no les dejaban ver a sus hijos, ni sabían dónde estaban, ni siquiera si estaban vivos, y estaban en esa casa de Valmojado con un matrimonio nigeriano que tenía 2 hijos propios a los que trataba, digamos, de forma muy diferente. ¿Así? Bueno, explica a ver cómo estaban esos niños, a ver si se nos cae a todos esa venda hipócrita con la que no queremos ver lo que hay detrás de la prostitución. Sí, conviene saberlo porque despeja algunas leyendas más o menos frívolas, ¿no? Los 2 críos de 3 años estaban desnutridos, estaban encerrados en un cuarto del que no podían salir, tumbados en la cama, empastillados para que no dieran problemas, y tenían marcas de ataduras en las muñecas y en los tobillos, de ataduras de sábanas, por si acaso las pastillas no eran suficientes, ¿no? ¡Qué horror! Bueno, como esto es un territorio negro de Navidad, termina bien, porque ahora esos niños rescatados ya están con sus madres. No, eso sería un territorio rosa de cuento de hadas. Los no niños, me digas que no. Los niños están rescatados, están mucho mejor, están en un centro de menores, español, bien cuidados, van al colegio, pero no pueden todavía estar con sus madres, porque ellas, las 2, que también han sido rescatadas y también están en España, están con una ONG que está trabajando con ellas, intentando recuperarlas de toda esta historia terrible, enseñarles el idioma, enseñarles un oficio, antes de devolverles a sus hijos, porque si ahora mismo se los dieran, y esto es así, no hay ninguna garantía de que ellas no volvieran a pedir ayuda a la organización que las ha explotado. Ya, claro, es lo que conocen, no tienen muchos más recursos. Con niños o sin niños, cuando estas mujeres son rescatadas, imagino que empieza otra fase importante para ayudarlas a iniciar su vida, que no debe ser nada fácil tampoco, ¿no? No, no lo es. Un veterano policía nos explicaba que la primera satisfacción ocurre a veces cuando revientan un piso para liberar a alguna de estas mujeres, ¿no? Y recordaba cómo rescatar este año a 2 chicas rumanas muy jóvenes, de 19 años, y de buena familia, que estaban en un piso de Madrid a la espera de empezar a ser explotadas ya les habían comprado incluso la ropa adecuada para prostituirlas.
Las dos chicas se le tiraron al cuello y no querían soltarle, ¿no? Les tuvo que decir, déjame que tengo que ir a por los malos, no nos vayan a dar 2 taponazos aquí, ¿no? Pero esto no siempre es así, y los malos, los bichos, como dicen los policías, no ceden fácilmente porque el negocio que hacen con estas mujeres es gigantesco. Por supuesto, es la economía canalla que denuncia Loretta Napoleoni. Muchas de estas mujeres, además, no quieren ser liberadas porque es tremendo el miedo que tienen. Sí, bueno, pasaba con algunos esclavos negros en Estados Unidos, claro, ¿no? Les daba pánico, en un primer momento les daba pánico a la libertad. Piensan que los malos son quienes vienen a rescatarles, que odian a los extranjeros, que les van a meter en prisión. Tienen mucho miedo por sus familias, por supuesto, por la gente en su país. Tampoco saben cómo pueden ganarse la vida en un país como España, que para ellas ha sido muy hostil, lleno de hombres que solo las buscaban para una cosa, ¿no? Y en otros casos, y esto es terrible, ni siquiera pueden volver a sus familias, como le pasó a una joven rumana rescatada este año en un club de Padrón, en Galicia, donde la hacían prostituirse con solo 15 años, ¿no? A esta cría fue su familia, un grupo de gitanos rumanos, los que la vendió. Directamente la vendieron por 2 o 3 mil euros a un grupo mafioso que la trajo primero a Valladolid y luego a Galicia, de donde fue rescatada. Imagino que en los pueblos de origen de estas mujeres, en Benin City, que nos comentabas, en Nigeria, ¿se sabe lo que ocurre o no? Un poco sí, un poco no, pero el negocio sigue, ¿no? De un lado, las mujeres no cuentan lo que ocurre, ¿no? Si logran regresar a su país. Usan el dinero que ganan en España, por ejemplo, para ponerse un pozo con agua corriente dentro de su casa, que allí es todo un lujo en Benín, ¿no? Al estilo de los indianos asturianos cuando volvían y se ponían una palmera. Además, las redes mafiosas tienen un método que es muy retorcido, pero también es muy eficaz para buscar nuevas chicas, para buscar cantera, ¿no? Ahora que está de moda lo de las quitas de las deudas, es lo que ellos llaman el perdón del 20%. O sea, que les perdonan el 20% de la deuda, de esos 50.000 euros, ¿no? Creo que has comentado. No me lo creo que esto funcione. No me lo creo. Haces bien, no les perdonan nada. Lo que pasa es que las mujeres se van haciendo mayores, se van desgastando con la vida durísima que llevan en la calle en España. Y cuando la organización mafiosa ven que ya no pueden seguir exprimiéndolas demasiado tiempo, les ofrecen perdonarles esos 10.000 euros o el resto de la deuda. Pero a cambio, esas mujeres que han sido prostituidas aquí tienen que escribir a una familiar, a una prima, a una amiga en Nigeria y recomendarles que vengan a España a trabajar. Les dan el contacto con el mafioso de allí, con el captador, para que las traiga. Y así se tiene nuevas víctimas más jóvenes, avaladas, incluso confiadas por familiares. O sea que no se rompe, el negocio jamás se rompe, no se acaba, es terrible. ¿Y qué se puede hacer entonces, al menos con las mujeres, esas 900 y pico mujeres que has dicho que rescató la policía el último año? Sí, 976. La policía consigue para todas ellas un permiso de residencia en España de 1 año, que es renovable, y trabaja colaborando con varias ONG que, como te decía, les enseñan el idioma. En el caso, por ejemplo, de la chica menor rumana, les matriculan en una escuela, tratan de enseñarles un oficio. Cuando son liberadas, ellas no suelen contar casi nada a un policía, ¿no? Tienen mucho miedo. Por eso las entrevistan mujeres de su país. En el caso de estas 2 madres nigerianas que te decía, las entrevistan otras compatriotas que han hecho la misma caravana del desierto, que fueron prostituidas en España y que ahora son traductoras de la policía. Traductoras de la policía, y para desmantelar redes de prostitución como las que les esclavizaba a ellas. Eso es, los policías nos dicen que son las mejores que tienen, claro. En Nigeria se hablan varios dialectos y varias de esas mujeres rescatadas, como Faith, trabajan ahora de traductoras escuchando los teléfonos picados, los teléfonos que están pinchados de mafiosos, cómo hablan de otras mujeres, de sus hijos, de compatriotas suyas, ¿no? Un policía nos contaba que son las mejores en su trabajo, que lo viven más que nadie, ¿no? Y durante todo el año, también estos días, también hoy seguro. Hay varias de ellas, no solo nigerianas, también hay una paraguaya que habla el dialecto guaraní, que trabajan en una sala de traducciones de la policía, donde están también sus críos por ahí danzando y su microondas para calentarles la comida a los niños, intentando ayudar a liberar a otras mujeres. Bueno, vamos a quedarnos con esa imagen de esas mujeres liberadas y que están ayudando a la policía a liberar a otras, que eso sí que casi parece un cuento de Navidad. Sí, es real. Cada Navidad llegan a la UCRIF algunos crismas de estas mujeres, de sus padres incluso. Han vuelto a sus países, les cuentan muchas de ellas, no guardan un buen recuerdo de España, y no es de extrañar, y les cuentan a los policías qué ha sido de sus vidas, si se han casado, divorciado, dónde trabajan, les enseñan fotos con sus hijos, les recuerdan, les invitan a Rumanía, a otros sitios, ¿no? Es la segunda satisfacción, la última para esos policías, ver a esas mujeres libres, ¿no? En el parque, con su hijo, con un amigo, con un trabajo en paro, con pareja, con muchos problemas, por supuesto, pero siendo ya personas libres, ¿no? Preparando este territorio negro, nos decía uno de ellos que si una de ellas hubiese sido su hermana o su hija, le gustaría que fuese el país que fuese, alguien las buscara y las sacara de allí, ¿no? Y ellos son los que lo hacen aquí. Qué tremendo todo lo que has contado. Dice Eugenio Santabárbara a través de Twitter: si todo este itinerario de las mujeres es conocido, ¿por qué no se pone fin a ese calvario? O Sergio dice: tremendo, los puteros son cómplices, que lo sepan, ya está bien de comerciar con la mujer y con sus hijos, con los niños.
Bueno, nos dejas para reflexionar, antes de Navidad, un territorio muy estremecedor. Por cierto, ahora que en Francia han aprobado una ley contra la prostitución que multa a los clientes, ya sabemos que negocios fronterizos harán su agosto en España. Claro, la Junquera subirá, subirá aún más. Sí. Y por el contrario, en Francia abrirán clínicas para practicar los abortos que la reforma Gallardón no va a permitir que se hagan en España. Así que vayan pensando qué país nos van a dejar a las mujeres. Luis, ¿sabes que estoy con un amigo tuyo? Sí, eso me dicen, con Rafa, ¿no? Sí. Tú ya te has leído, supongo, Hincha Rondo Blues. Sí. De Rafa Jiménez. Sí, Hola. sí. Hola, Rafa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Inspector del Cuerpo Nacional de Policía, que fue el que recopiló esa España Negra, donde escribía Marlaska y Rendueles. Efectivamente. Pero creo que los conoces de más cosas, ¿no, Rafa? Sí, bueno, los conocí en ese momento. En ese momento yo solamente los leía habitualmente a los dos y los escuchaba, pero no tuve el honor de conocerles en persona hasta que les propuse participar en España Negra. Uh-huh. ¿Y el Hincharrondo Blues que te gusta? ¿Te ha gustado, Luis? Sí, yo creo que además hace falta que se escriba literatura sobre lo que pasó en Euskadi en los años duros, en los años 80, ¿no? Los años del hay plomo. hay mucha literatura, hay mucha música, por ejemplo en Irlanda, ¿no? Me estoy acordando de la película de Boxer y de canciones de Van Morrison, sobre todo todo el tema del IRA y el ejército inglés, ¿no? Y el libro de Rafa plantea una historia muy bonita a través del fútbol, de la Real Sociedad, que fue campeona, y de cómo un crío no sé si voy a pisar el libro entero, esto es un spoiling casi, pero como un crío, hablaremos de él, así que no te preocupes. Un crío de Guardia Civil y un crío, digamos, del entorno etarra o abertzale comparten la misma pasión por un equipo de fútbol, ¿no? Sí, pero hace ahora hablaremos con Rafa y entraremos en detalles, pero realmente describe un clima muy inquietante y muy duro en ese San Sebastián y en ese País Vasco de los años de plomo que llaman. Bueno, pues te deseo feliz Navidad, Luis. Igualmente, también Maricarmen. se la trasladas a Manu Marlaska. Deseo que con Rafa ya quedéis también para veros algún día de estos. ¿Está moreno? ¿Este moreno? Es de moreno de hacer footing por las calles de Barcelona. Ah, sí. En las calles de Barcelona haciendo footing te pones Sí. con este color que Sí, parece te caribeño. puedo asegurar. Bueno, no sé, Luis, ¿qué hacemos tú y yo? Sí. Viendo la cara de salud que hace Marlaska y Rafa Jiménez, y aquí nosotros que estamos... Sí, esta comparación es odiosa. Sí, blanco y Iniesta. Yo soy blanco y Iniesta. Tú blanco y Iniesta, sí. Bueno, más o menos, compartimos color. Bueno, Luis, un abrazo. Feliz Navidad. Hasta la próxima. Un abrazo, Luis. Denos un ratito, que enseguida hablamos de Hincharrondo Blues con su autor, Rafa Jiménez. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Maricarmen Juan.